Bueno, definitivamente estamos ante dos hechos coyunturales. Los beneficios de la tecnología que ahora nos permiten, como en esta ocasión, conectarnos a nivel global y por otro lado el soporte de ASIS Internacional, que siendo la organización líder de seguridad a nivel mundial, con miles de profesionales alrededor del mundo, en todos los continentes y con las excelentes y actualizadas guías que ustedes deben conocer, guías, estándares de seguridad, etcétera. Son dos hechos, como digo, que permiten que en la actualidad el profesional de seguridad se beneficie e incremente sus conocimientos de manera muy fácil y efectiva. Este es el ejemplo, ¿no? Algo que hace unos pocos años, como ustedes recordarán, era prácticamente imposible o tenía su costo significativo. Así es que felicitaciones, mis estimados colegas, por aprovechar estas ventajas. Bueno, con base en la visión del LAC, el American Advisor Council de ASIS, eh, debemos destacar que en este caso en ASIS LATAM, en Latinoamérica tenemos las regiones 7 y 8. Ahora con esta visión global, pues son un solo bloque. No tenemos fronteras y estamos justamente aprovechando este tipo de herramientas como la tecnología para unirnos y recibir, como en este caso de manera gratuita, valiosa información de buenas prácticas, de tendencias de seguridad, etcétera. El reto que tenemos en la actualidad como latinoamericanos con este tipo de actividades y otras más es ser la región más activa y comprometida con ASIS Internacional. Estamos procurando crecer en número de colegas agremiados, también en profesionales certificados y en general incrementar la generación de conocimiento. En todo caso, y su ayuda, mis estimados colegas, quienes están ahorita como audiencia, es que por favor socialicen este tipo de eventos en sus áreas de trabajo para que puedan aprovechar también otros colegas de estas ventajas, ¿no? Y para que cada vez tengamos más profesionales conectados en este tipo de eventos y también ojalá agremiados en cada uno de los capítulos de los diferentes países. Bueno, ya entrando en materia, la duración de este webinar será de 45 minutos. Si se van generando preguntas de los asistentes, por favor, escríbalas en el chat. Ustedes ven a su derecha el chat. La modalidad será que, bueno, al final de la exposición se responderán estas preguntas. Antes de dar inicio a este webinar que tiene como tema la seguridad hospitalaria, un tema de particular interés, me permito darles a conocer brevemente el background de nuestro expositor. Él es Daniel Jiménez, PCP, es el actual presidente de ASIS capítulo 225 Colombia, miembro del Healthcare Security Council, miembro también de la International Association for Healthcare Security and Safety, certificado PCP por ASIS, certificado CHSS por la IAHSS, es consultor de seguridad en gestión de riesgos hospitalarios, tiene una experiencia de 25 años de seguridad trabajando en el sector tanto público como privado, y es también profesional de ciencias militares y oficial de la Reserva Activa del Ejército Nacional en el grado de mayor. Bueno, sin más, mi estimado Daniel, te dejo entonces con la audiencia. Gracias, José. Buenas tardes para todos. Inicialmente, quiero contextualizar el webinar. Lo vamos a desarrollar en dos fases. La primera fase es una introducción al mundo de la seguridad hospitalaria y la segunda fase va a ser la presentación mediante la plataforma que Percy nos ha brindado del primer Congreso Internacional de Seguridad Hospitalaria que desarrollaremos en Colombia. Entonces, para poder entrar en materia, necesitamos conocer qué son los hospitales. Y bueno, son centros que brindan atención médica a las personas que acuden a ellos buscando alivio de diferentes dolencias. Adicional, son parte de la infraestructura crítica de un Estado en la cual están presentes diferentes tipos de activos, dando una importancia muy alta a lo que es las personas. También en ellos se presentan o existen riesgos particulares y teniendo en cuenta esta, esta característica de que es una infraestructura crítica, teniendo en cuenta su principal foco, que es la atención, pues obviamente se requiere para ella tener a disposición unos bienes, equipos biomédicos, medicamentos y en fin, algunos que se utilizan o se emplean precisamente para la atención de estos pacientes. No menos importante
tiene también una responsabilidad importante en el manejo de información, como lo es la parte de las historias clínicas en principio, además de toda la información que se puede manejar dentro del hospital. Esto es lo que sería un hospital a grandes rasgos. Sin embargo, también debemos entender que los hospitales, al igual que muchas otras empresas, están o buscan mejor estar enmarcadas dentro de los mejores o los más altos estándares. Uno de ellos es los estándares que determina la Young Commission. ¿Y la Young Commission qué es? Dice que la Young Commission es una organización americana que promulga buenas prácticas no solamente en la parte de seguridad. Su principal enfoque es la parte asistencial, pero la atención, buscando mejorar la seguridad y la calidad en la atención, es lo que verdaderamente genera ese valor y le da esa relevancia como un estándar de oro en la parte de la seguridad hospitalaria. Bajo este estándar, bajo los estándares de la Young Commission, aproximadamente son 4.500 los hospitales que se encuentran certificados y 20.000 centros de atención en salud que también han buscado su certificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, pues, si bien es cierto, existen una cantidad determinada de hospitales, de clínicas, de centros de atención en los países, no todos están certificados. Cumplen o tratan de cumplir la gran mayoría de los estándares que determina la Young Commission. Y allá es donde tenemos que buscar llegar con estas buenas prácticas y con estas recomendaciones juiciosas que nos emite la misma comisión. Además, contempla, entre otros temas relevantes, análisis de eventos centinelas, eventos adversos, análisis de causa raíz, la mejora en procesos, verifica y tiene en cuenta dentro de uno de sus capítulos áreas propias de la seguridad, como los planes de gestión de seguridad, formación de competencias, de educación de seguridad. También aborda temas de safety, como es preparación para emergencias, temas de paciente seguro y una cantidad de elementos que entre sí ayudan a las instituciones de sanidad o prestadoras de servicios de salud a generar unas muy buenas prácticas para el cumplimiento de sus requerimientos y de sus estándares. Hablamos de que estas entidades, los hospitales, siempre van a tener unas partes interesadas y las partes interesadas, las principales partes interesadas dentro de lo que es el sector hospitalario son pacientes, visitantes y empleados. Estamos hablando es mirándolo de manera introspectiva. Los pacientes tienen algunas divisiones o algunos tipos. Tenemos pacientes forenses, tenemos pacientes con situaciones de comportamiento específico, tenemos pacientes VIP, tenemos pacientes recién nacidos que cobran un valor muy importante dentro de los estándares de la Young Commission. Asimismo, otra de las partes interesadas que pueden o que se vinculan permanentemente dentro de los procesos de mejora de los centros hospitalarios son los visitantes. Y los visitantes tenemos familiares y amigos de pacientes y la parte de visitantes administrativos. Los visitantes que son familiares de los pacientes, sus amigos, pues ellos van a ayudar en la recuperación desde la parte psicológica, anímica, moral de todos quienes asisten o quienes están en el hospital recibiendo atención médica. El personal administrativo es todo este grupo de personas que llegan a ayudar o coayudar a realizar la gestión administrativa para el cumplimiento de la misma misión de la organización. Además, tenemos como parte interesada también a sus empleados. Y en este grupo de empleados encontramos médicos, enfermeras, personal administrativo, proveedores y colaboradores. Y esta parte, este segmento de la parte interesada, que son los empleados, cobran una importancia muy grande en el desarrollo de todo lo que es el esquema de seguridad y protección del centro hospitalario. Porque es allí, desde la alta dirección, donde se empiezan a generar las políticas y donde empieza a gestarse esa cultura de seguridad y de protección al interior de la organización. Más adelante vamos a ver cómo empiezan a jugar estos tres elementos de las partes interesadas
para el beneficio de la protección de los hospitales. Hablamos de que la protección de la seguridad, la protección, para proteger un ambiente hospitalario se debe determinar que la organización debe tener una cultura de anticipación. Debe estar y debe tener en cuenta la vinculación desde la parte estratégica de la misma organización mediante las políticas, mediante su planeamiento estratégico, teniendo en cuenta la misión, la visión, el alcance, sus objetivos, para que con ello, todo esto, todo ello empiece a generar un verdadero, por decirlo de alguna manera, circuito que verdaderamente genere esa cultura y ese proceso de mejora continua. ¿Eh? Adicional, tenemos el uso de la seguridad como herramienta que genera un aporte a la gestión de los riesgos mediante el empleo de tres elementos. Unas personas claves internas y externas, que son quienes interpretan los programas y los sistemas de seguridad. Son las personas o son los eslabones dentro de esta cadena que permiten la articulación completa y consistente de todos los sistemas de gestión. Si hablamos de seguridad física, la seguridad física tendría que interrelacionarse con el talento humano dentro de las organizaciones, con operaciones dentro de las organizaciones. También tendría que ver parte de entidades externas, como podrían ser policía, como podría ser bomberos, como podría ser las unidades o las entidades encargadas de gestionar los riesgos de desastre dentro de cada uno de los países. Además, el otro elemento, otro de los elementos es unos objetivos de los programas y un conjunto de conocimiento introducido por agencias reguladoras. Y es aquí donde entonces empezamos a mirar cómo elementos y cómo conceptos como los que nos trae la Young Commission, como los que nos traen otras entidades, otras organizaciones, empiezan a tener aplicabilidad y empiezan a permitir que la protección, que el tema y el tópico de la protección se vea totalmente integral y transversal dentro de la misma organización. Asimismo, el impacto en la atención médica. El tercer punto dentro de a ver, para aclararlo de pronto, el tercer punto que tiene que ver con el impacto en la atención de seguridad médica refiere es precisamente a cómo rodear al core del negocio. El core del negocio son médicos, enfermeras y pacientes. Y todo el resto estamos es precisamente buscando que estas tres partes, estos tres elementos de esas partes interesadas estén interactuando sin ninguna clase de problema, que verdaderamente se genere ese beneficio, que puedan lograrse los objetivos de acuerdo a los que se plantearon por parte de la alta dirección. Pues ya teniendo esto, vamos a mirar entonces qué sería entonces la seguridad sanitaria. Y decimos que es un sistema de salvaguardas diseñada para proteger la propiedad física y para lograr una seguridad relativa para todas las personas, ¿cierto? Entonces, no solamente es la parte de la propiedad física. Hablábamos o sabemos, tenemos muy claro cuáles son los activos que debemos proteger. Las personas y para el caso puntual de los hospitales, la vida es algo que es supremamente importante. Hablábamos también y trayendo un poco un tema del que ya hablamos, hablando de los pacientes, hablábamos de unos pacientes forenses. Estos pacientes forenses son aquellas personas que llegan con alguna condición especial de seguridad por el tema de restricción. Un ejemplo, un paciente que está custodiado por policía, que está custodiado, en el caso de Colombia, por el IMPEC, condena, lo tienen que retirar del centro de reclusión carcelaria para llevarlo a recibir atención a un hospital. Esta clase de personas requieren una cantidad o una serie de contramedidas y de procedimientos articularse no solamente con seguridad física, no solamente con la seguridad humana llamada los vigilantes o los guardas, sino que es determinar unos controles previos a que se pueda presentar cualquier situación. En este punto, la seguridad sanitaria cobra un valor importante.
Adicional a esto, tenemos pacientes que son recién nacidos que verdaderamente son un valor demasiado alto para sus familias y para la misma organización, y que por ende debemos o estamos obligados a asegurar bajo todas o sobre cualquier situación su seguridad, que no vaya a ser víctima de secuestro, que no vaya a ser dañado en su persona, que no vaya a tener alguna clase de cambio de su núcleo familiar, porque eso pues verdaderamente afectaría. Entonces, bajo esos ejemplos, ya podemos explicar un poco más de lo que estamos diciendo en este concepto de lo que es la seguridad sanitaria. Tenemos entonces unas razones fundamentales para la seguridad sanitaria. ¿Y cuáles son esas razones? Aquí las tenemos: la responsabilidad moral, que tiene que ver con la obligación de administrar el entorno para minimizar la posibilidad de lesiones o muerte de personas. Esto es algo ya un poco más dirigido hacia la seguridad del paciente, un poco más dirigido hacia la seguridad y salud en el trabajo dentro de las organizaciones. Una responsabilidad legal es aquella que tiene la organización con el deber de ejercer el cuidado, la habilidad en la gestión diaria de los asuntos corporativos. La organización debe asumir ciertas responsabilidades hacia los pacientes, teniendo en cuenta, y como se ha visto en varias partes del mundo, se pueden presentar temas de negligencia médica o temas que pueden afectar verdaderamente desde acá, desde la parte legal, la reputación, que es donde casi siempre o finalmente viene a repercutir. Cumplir con los requerimientos de acreditación o regulatorios. Entonces podemos, el incumplimiento, una de las razones fundamentales y que tiene que ver con el cumplimiento de estos requerimientos, de estos requisitos, es precisamente porque son los que se ponen o ubican a la organización mejor en sitios privilegiados cuando hablamos de acreditaciones. Cuando hablamos de regulación, pues obviamente está atado al cumplimiento de la legislación nacional del hospital, del punto donde se presenta, donde está instalada esta instalación. Además, tenemos que mantener una base económica, y acá hace referencia a buscar que la organización busque estar monitoreando los costos de la atención médica brindada. Entonces, podemos hablar acá también que se evalúan eh, y se relacionan con la prevención de robo, con la desaparición de suministros, de equipos, que finalmente van a ir en detrimento de las mismas finanzas de la organización, ¿cierto? Y también nos habla de mantener un entorno seguro, que aunque no parezca relevante, probablemente haya sido la responsable de proporcionar más fondos para el presupuesto de seguridad que las anteriores. ¿Por qué? Porque teniendo una casuística por parte de las organizaciones con respecto a esto, cómo sus sistemas de seguridad pueden haber sido exitosos o pueden haber presentado fallas, pues finalmente lo que la organización, el hospital, la clínica, la entidad encargada o responsable de prestar servicios sanitarios o de salud, está queriendo salir avante, estar a la vanguardia y evitar que los activos, en especial las personas, sean afectadas por personas o por acciones malintencionadas de fuentes que logren penetrar al interior de la organización. Todas las organizaciones y en los hospitales, en las clínicas, no es diferente, deben tener o tienen establecidos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, safety, tienen sistemas de seguridad y tienen sistemas de gestión de riesgos. Acá no es nada diferente y todas deben estar articuladas, teniendo en cuenta que la operación de un hospital, de una clínica, es 24 horas, que tiene flujo permanente, tiene un departamento de emergencias, tiene un departamento de TIC que está permanentemente funcionando, tiene cafeterías, tiene ATM, cajeros electrónicos, tiene todos los sistemas con los que se está interactuando dentro de la operación médica, están permanentes. Esto nos obliga a que estos tres sistemas, el safety, security y la gestión de riesgos, estén permanentemente articulados y estén permanentemente preocupados por estar buscando que las personas, los bienes y la información
están resguardadas de los posibles eventos que se pudieran presentar. Aquí tenemos en esta gráfica la representación de cómo interactúan diferentes elementos en la gestión de riesgo. Y miramos que está la seguridad física, está el cuidado del empleado, la seguridad del paciente, está la seguridad del mismo empleado, están los representantes de los pacientes, el control de infecciones. Todos estos elementos que rodean en la gráfica la gestión de riesgo hospitalaria están interactuando permanentemente. En el momento que uno tiene la oportunidad de estar trabajando dentro del ambiente hospitalario, se da cuenta que todo es integral y que seguridad, la seguridad, el jefe de seguridad, el director de protección, está constantemente coordinando, constantemente está llevando adelante y avante coordinaciones, llevando reuniones, porque el movimiento de 24 horas obliga a que sea así. Si bien es cierto, existen horarios administrativos, la operación sigue. Y la gestión de riesgo va al ritmo que va la misma operación. No puede quedarse atrás. Entonces, interactúan y va de la mano en estas 14, o junto con estos 14 elementos para poder llevar a feliz término los eventos que se pueden presentar dentro de un hospital. Haciendo claridad una cosa, en los hospitales, como en las demás empresas, se pueden presentar los riesgos, pero es la responsabilidad del gerente de protección, de la misma organización, del gerente general, del CEO, del presidente, que estos elementos estén permanentemente trabajando para que la misma organización, para que la misma seguridad vaya en beneficio del paciente, de los visitantes y de sus familias y del personal de empleados de la organización. Pudiéramos de pronto en algún momento dejar a alguno por fuera. Claro, se puede dejar, pero se corre también alguna probabilidad de que esa parte que se queda fuera también sea impactada de manera significativa. Cuando hablamos, y ya habiendo hablado del programa, perdón, de la gestión de riesgos, vamos a hablar de los objetivos básicos de un programa de seguridad hospitalaria. Y aquí los tenemos: contribuir a la misión general de la Organización de Atención Médica, indiscutiblemente de la protección. En el momento en el que llega un paciente a tener contacto, su primer contacto directo en el hospital es con vigilancia, con el guarda, que es la persona que va a dirigirla y es quien va a orientar en principio hacia dónde debería dirigirse al interior, ¿cierto? Y es donde empieza a contribuirse con la misión, desde la parte de humanización, desde la parte de información, que es o son indicadores que afectan de manera significativa a las mismas entidades prestadoras de servicios de salud. Prevención de incidentes relacionados con la seguridad a través de un sistema proactivo de salvaguardas de seguridad, es decir, es ser anticipativo ante cualquier eventualidad. Es decir, el mapa de riesgos, la identificación de riesgos en un hospital debe ser muy juiciosa, debe ser muy detallada, transversal a todos los procesos. Un riesgo que ya lo puede estar afectando, pero si no es transversal, si no es holístico, si no se hace de manera completa como organización, seguramente el riesgo que le da un proceso, hablemos un proceso salud sexual y reproductiva, y queda por fuera seguridad, pues en algún momento o que se llegue a presentar un evento, pues va a generarse ese roce entre los mismos. Porque el proceso sí lo gestionó, ¿por qué seguridad no? Entonces es necesario tener en cuenta, poder hacer esa prevención de incidentes. Responder a los incidentes de seguridad de tal manera que se evite el daño a la propiedad o lesiones a personas. Y más que los daños a la propiedad, en principio es las lesiones a las personas. Seguridad, el personal de vigilancia, los guardas de seguridad, los operadores de medios tecnológicos, las consolas, tienen una responsabilidad muy grande en la seguridad misma de los pacientes. Pueden aportar y pueden ayudar a prevenir eventos adversos que desde la misma concepción
de la detección de seguridad se puede aportar y se le puede llevar y dar la mano al programa de paciente seguro. Crear un sentido de confianza entre personal de la organización, visitantes y pacientes que encuentren un entorno razonablemente seguro. Indiscutiblemente, llega una persona con un estado de salud que no es el óptimo, va a recibir una atención médica, pues lo que espera esta persona básicamente es eso, es recibir un servicio de calidad, recibir un servicio que sea seguro para él como persona y que sea en un ambiente seguro también. Y esto genera pues canales de comunicación efectivos y amigables, asertivos, que finalmente van a ayudar a la misma organización a que se expanda este mismo sistema de seguridad. Otro de los objetivos es proporcionar servicios y actividades de una manera positiva y eficaz que respalde los objetivos y la cultura de la organización. Es decir, si estamos orientados, estamos alineados con el planeamiento de la alta dirección, muy seguramente estos servicios y las actividades van a estar desarrollados y se van a llevar de manera positiva y eficaz. Existen unas fuerzas que influencian en la planificación y la implementación del programa para lograr los objetivos, esos objetivos que vimos anteriormente. Y esas fuerzas son dos, unas fuerzas internas y unas fuerzas externas. Cuando hablamos de las fuerzas internas, hablamos de la filosofía que va atada a la cultura organizacional. Es decir, cómo desde la misma alta dirección, generando las políticas, vinculando a todos los niveles de la misma estructura organizacional, se puede lograr incidir de manera positiva dentro de un programa de seguridad que nos lleva a cumplir los objetivos. El liderazgo, un liderazgo marcado, que sea verdaderamente generado desde el ejemplo de todos los niveles de la organización. El financiamiento, tener en cuenta pues, los recursos necesarios para poder implementar y para poder determinar todas y cada una de estas herramientas, de estos elementos que nos ayuden al cumplimiento de los objetivos. Y obviamente, pues las políticas corporativas, políticas que tengan una intención, que estén bien determinadas, que estén bien orientadas a verdaderamente generar lo que se requiere, que es una protección efectiva de la organización, de las personas que están dentro de la organización, de las interrelaciones que permanentemente deben estar al interior de la empresa. Y también tenemos unas fuerzas externas. Y cuando hablamos de fuerzas externas son aquellas, o no, hacemos referencia mejor, a las organizaciones que mediante la generación de documentos, de buenas prácticas, de recomendaciones, pues nos ayudan a potencializar esas actividades que nosotros al interior de la misma organización hemos realizado. Entonces tenemos dentro, o por nombrar algunas, tenemos la Young Commission, que fue de la que hablamos al inicio. También tenemos el Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados. Y aquí me devuelvo un poco y si retomamos, nos acordamos que hablábamos de que los menores, los recién nacidos. Entonces, hay uno de los riesgos que se puede presentar y que es de los que pueden afectar de manera muy impactante a una organización, es el robo o secuestro de recién nacido o de un menor al interior de la organización. El Centro Nacional para Menores de Desaparecidos y Explotados genera una serie de recomendaciones y de buenas prácticas para proponerle que se ejecuten al interior de las organizaciones, que genera recomendaciones como empezar con educación desde el momento del control o de los controles que la madre va a realizarse hasta el momento en el que sale del hospital, hasta el momento en el que llega a su casa para que tenga en cuenta. Es decir, que ya se está sintiendo y ya empieza a ver de pronto una compenetración un poco más allá en seguridad en el cuidado de los menores, de los recién nacidos. No solamente se limitaría con estas recomendaciones al hospital, sino más allá. Es decir, qué es lo que la familia, la mamá con el menor, con el recién nacido, debería tener en cuenta para cumplir y evitar que esto se presentara. Tenemos también la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la OSHA. Tenemos a la Asociación Internacional para la Seguridad y Salud del Cuidado de la Salud, que decías. Tenemos unas muy buenas prácticas
que se generan mediante las guías y mediante los estándares de ASIS International. Tenemos, y nos habla también de la Asociación de Enfermeras de Urgencias, del Instituto de Directrices e Instalaciones, y aquí empieza o toma una importancia bastante grande el tema de que desde la misma concepción de la construcción, desde el planeamiento, desde que los profesionales de arquitectura se sientan a diseñar cómo van a ser las instalaciones, se podría empezar a mitigar los riesgos que a futuro se pueden presentar. Aquí, guardando y teniendo en cuenta lo que ya sabemos, podríamos tener y abordar también el tema de prevención del crimen a través del diseño ambiental. La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, la NFPA, departamentos de salud de Estado, departamento y municipio, y la legislación vigente. Estas son las fuerzas que van a interactuar de manera permanente para estar buscando el cumplimiento de los objetivos de todas y cada una de nuestras organizaciones. Pero para poder llegar a estas fuerzas, a las fuerzas externas, nosotros tenemos que estructurar el conocimiento. Y para estructurar el conocimiento nosotros debemos desarrollarlo. Tenemos que saber dónde o cómo o qué es lo que necesitamos. Y para desarrollar ese conocimiento, pues es necesario entrar en un proceso retrospectivo en el cual nosotros buscamos qué es lo que nos ha fallado, qué es o cuáles serían las mejores prácticas, cómo podríamos realizar alguna clase de preparación adicional a lo que hemos realizado. Sí, si bien es cierto, somos los responsables de la seguridad, de la protección de un centro de cuidado de salud, sí, claro, nos puede generar algún vacío que pues debemos saber y para ello debemos tener los registros, debemos llevar muy bien planificado o mejor documentado lo que se nos ha presentado. Asimismo, acceder al conocimiento. Y para acceder al conocimiento necesitamos saber dónde se encuentra ese conocimiento. Y es aquí donde nosotros tenemos que saber cuáles son las fuentes externas, las fuerzas externas que nos van a ayudar. Y buscamos cuáles son las prácticas estándar de la industria. Y como lo muestra acá, tenemos la Young Commission, OSA, ASIS, IAS, que son algunas nomás de las entidades que nos pueden generar esas prácticas estándar, ¿sí? Nos pueden dar luces y nos pueden direccionar un poco más hacia allá, hacia dónde deberíamos estar, hacia el estado ideal de la protección de nuestra organización de salud. Y unas mejores prácticas. Fíjense que una buena práctica a menudo se asocia con una práctica que se utiliza en la mayoría de los programas de protección. Sin embargo, de hecho, este no debería ser el único criterio de evaluación. Cuando hablamos de mejores prácticas, la literatura nos asocia a que puede que esté implementado en algunos centros de salud, pero pues no está documentado. Entonces, acá es donde uno tiene que buscar cómo hace para que esas mejores prácticas se puedan alinear y se puedan llevar a las prácticas estándar. Nos habla también de las normas. Dice que las normas son directrices voluntarias o por mandato legal y mejores prácticas que mejoran la calidad y la consistencia de los bienes y servicios. Los estándares son esenciales para avanzar en la disciplina de seguridad de atención médica. Si ustedes se han dado cuenta, como les mencioné, dentro de las fuerzas externas, hablábamos de una serie, una cantidad de entidades que han generado literatura amplia y suficiente, en su gran mayoría enfocada a la cultura norteamericana, y que podemos extraer para trabajarla en nuestro contexto, ¿sí? Pero pues, si bien es cierto, sería ideal que empezáramos nosotros también a escribir sobre nuestras particularidades. Si bien es cierto, y mirando de pronto y guardando de pronto un poco de respeto con la situación que se puede presentar en Norteamérica, allá ellos tienen unos riesgos que son muy particulares y que pueden estar presentándose con una mayor frecuencia de lo que se puede presentar acá. Hablemos del caso de tiradores activos. El año pasado, febrero o marzo, en Chicago, un hospital tuvo un evento de tirador activo, resultaron muertas 2, 3 personas, un médico, una auxiliar de enfermería y un visitante. Pues, y eso es en el entorno completamente americano. Ya estamos hablando del tema hospitalario, pero si vamos a la cultura norteamericana, pues son eventos que se presentan con mucha más frecuencia
de lo que se nos presenta acá en el entorno o en nuestro contexto suramericano. Entonces, tener en cuenta estos estándares, estas normas, nos ayudan a comprender mucho mejor los riesgos y de manera anticipativa verdaderamente a establecer controles que sean eficientes, efectivos y eficaces en el momento en el que llegasen a presentar. Y esto nos da lugar para iniciar nuestra segunda parte de la presentación. Y es la invitación al primer Congreso Internacional de Seguridad Hospitalaria, el cual se organiza entre el Hospital Universitario MEDERI y ASIS Internacional, capítulo 225 de Colombia. Este congreso está dirigido a responsables de la toma de decisiones a nivel estratégico, a las personas y los responsables de gestión de riesgo y control interno, personal de infraestructura, mantenimiento de instalaciones, al personal responsable de TIC o IT, al personal de safety, a los profesionales de seguridad en instituciones del cuidado de la salud, a las empresas proveedoras de servicios de seguridad, a estudiantes en disciplinas afines y así como a los interesados del tema. Aquí no estamos cerrándolo solamente que sea para los directores de seguridad de los hospitales, que solamente sea para hospitales, no. Cualquier persona que crea que puede tener un interés particular dentro de este ámbito, pues está bienvenido a nuestro congreso. Vamos a estar desarrollando nuestro congreso basados en 3 ejes temáticos: gestión de riesgo, seguridad integral y humanización. Serán desarrollados por más de 10 especialistas, su gran mayoría extranjeros, personas que de Argentina, Brasil, Perú, México, Estados Unidos, y hay personas también de Colombia, y que van a abordar temas, entre otros, como el Enterprise Security Risk Management en ambientes sanitarios, tema de compliance, el manejo de crisis durante desastres naturales, integración de la seguridad física y electrónica en ambientes hospitalarios, control de activos, prevención de crimen a través del diseño ambiental, y este tema va unido al índice de seguridad hospitalaria. El tema de índice de seguridad hospitalario es algo que verdaderamente las personas, los mismos centros de salud de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, deberían tener contemplado de manera importante. Para el tema nuestro, Sudamérica, la Organización Panamericana de Salud ha establecido el programa de hospitales seguros. Y esta parte de la prevención del crimen a través del diseño ambiental va a ser presentada articulándose con el índice de seguridad hospitalaria. Se va a hablar también del sistema de comando de incidentes hospitalarios, prevención de violencia en el lugar de trabajo, entre otros. Estos son algunos de los temas que se van a abordar. Pues nos quedan mal contados 6, 7 temas por espacio de la presentación para incluirlos, pero estos son algunos de los temas más importantes que se van a presentar en este congreso. El evento se va a realizar los días 27 y 28 de mayo, perdón, del 2020 en la ciudad de Bogotá. Está habilitada una página para hacer la preinscripción y como la tienen y se pueden dar cuenta, está en la presentación. Para mayores informes, ustedes pueden contactarnos en estos correos. Pueden también, por intermedio de los diferentes grupos por los cuales nos enteramos de la convocatoria para este webinar. Los costos, pues, son para el personal nacional de 200.000 pesos, para el personal extranjero son $100. Y si uno se pone a mirar mucho más allá de lo que puede ser el costo, la cantidad de conocimiento, el bagaje y todo esto que nos van a poder aportar las personas que van a venir como expositores a nuestro congreso, pues va a ser bastante importante y nos darán verdaderamente esa ganancia, ese gana-gana que estamos buscando, venir a un congreso en el cual salimos con conocimientos, salimos con temas frescos, salimos con temas que verdaderamente son de vanguardia y que nos van a potencializar en, en nuestro centro de atención en salud. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias a todos. José, no sé si tienes alguna pregunta. Sí. Sí, muchas gracias, mi estimado Daniel. Excelente la presentación. Tenemos una pregunta que fue elaborada antes de que tú nos menciones algo respecto a los incidentes en cuanto a temas
de armas. Hay una persona que nos pregunta si los oficiales de seguridad en los centros hospitalarios deben o no usar armas de fuego. Yo quisiera complementar esta pregunta también preguntándote, mi estimado Daniel, es interesante conocer en qué áreas o en qué facilidades del hospital, con base a tu experiencia obviamente, se presentan la mayor cantidad de incidentes de seguridad. Yo tengo una hipótesis, quizás es el área de emergencias, ¿no? Y ahí vienen temas, tú sabes, a veces de riñas, gente herida que llega, o quizás un testigo de algún evento, de un crimen, etcétera. Ahí viene la pregunta. Cierto es que en Estados Unidos se puede presentar más por la cultura que tienen armamentística, pero quizás acá, en base a tu experiencia, por eso recalco, y la pregunta de nuestro colega es, ¿qué opinas respecto al tema de usar oficiales armados o no? ¿En dónde sería, etcétera? Por favor, Daniel. Ok, bueno, el uso de las armas es potestativo de las entidades. La recomendación o lo que dice la misma literatura de ASIL, la misma literatura de IAS, es que se debería evitar en lo posible el uso de armas de fuego y solamente bajo un concienzudo análisis de riesgo, previo análisis de las situaciones, las consecuencias que eventos anteriores hayan presentado, se debería contemplar. Es decir, que lo deja muy abierto, no es cuadriculado. En mi concepto, el centro de atención médica no debería tener personal de seguridad, personal de guardas, vigilantes armados, por lo mismo, porque lo que se está buscando es generar un alivio al dolor. Y un arma, pues va a generar siempre ya es como una prevención y va a generar algo de roce con la persona, con el paciente, con la familia que viene allí. Para ello se deberían utilizar algunos otros métodos. Y en principio y de las características que los oficiales de seguridad de los hospitales, de los centros de atención de salud, de las clínicas, debería tener es eso, esa facilidad para interrelacionar con los pacientes, para poder identificar en qué condición anímica está llegando para poder desde la prevención, desde el diálogo, intervenir. Ahora, me preguntabas también en cuáles son las áreas donde más se presentan eventos de violencia, por decirlo de alguna manera. Y son en el departamento de emergencias o urgencias, en las áreas de cuidado intensivo, eh, en las unidades donde encuentran pacientes con comportamientos o con estados psiquiátricos, es donde más se presentan esa clase de situaciones. Muchas gracias, Daniel. Clarísima la respuesta. Bueno, hay un comentario acá de otro colega que dice que las armas no letales como gas se pueden usar en urgencias para disuadir. Me imagino que es un comentario porque no tiene signo de pregunta. Tal vez podría ser una opción. Sí, Eh, sí, dime, claro, Daniel. José. Claro, José. Por eso te digo, dependiendo la situación y depende cómo se haya tenido concebido el análisis de riesgo, el panorama general de los riesgos de seguridad que esté enfrentando la institución, ¿sí? Si la institución lo determina, si las necesidades del mismo hospital demandan que sea, pues se deberá tener algún medio, algún arma letal, no letal para enfrentar ese peligro. Ok, excelente. Gracias. Gracias, mi estimado Daniel. Bueno, no veo más preguntas. No sé si algún colega tiene alguna pregunta. Estamos todavía con un minuto de tiempo. Eh, Bueno, si no, muchas gracias, Daniel. Excelente la presentación. Yo quiero aprovechar estos últimos 2 minutos básicamente para eh, hacer énfasis en lo que viene, ¿no? ASIS Internacional y particularmente ASIS Latam en Latinoamérica viene fuerte este año. Este año, el 2020, pensamos que es el año 20 sobre 20 para fortalecer la organización. Vamos a trabajar en temas de mayor bibliografía en español, vamos a trabajar en este tipo de eventos de una manera nutrida. Así es que les animamos a la gente que está conectada, pues que todavía no es socio de ASIS, que lo haga. Es simplemente agremiar a los profesionales y estar al tanto y en contacto con la gente que maneja los mejores estándares de buenas prácticas en seguridad. Quiero anunciarles justamente en este tiempo de ventas y en esta misma mecánica que el próximo martes 12 tenemos es el webinar con el tema evolución de los riesgos y amenazas del sistema financiero. Esto tiene que ver mucho con ciberseguridad, un tema de mucha actualidad. Creo que todos los que estamos aquí, me imagino, estaremos interesados en conocerlo. Esto es organizado por el capítulo ASIS 231 en Ecuador. Les animamos a que se conecten de igual manera.
Y también comentarles que acá mismo en Ecuador estamos por inaugurar el capítulo ASIS 310 Guayaquil. Esto será en marzo. Vamos a avisar con tiempo pues, los detalles de este evento para quienes puedan nos acompañen. No tengo más por el momento. Muchas gracias a todos los colegas por conectarse. Una gran audiencia. De mi parte, doy por terminado si no hay ningún otro comentario. Gracias por sus felicitaciones también en el chat. Gracias, mi estimado Daniel, otra vez. Gracias a todos los colegas, Percy, Herbert, por acompañarnos. Muchas gracias. Terminamos la reunión.